Como te leo el tarot gratis. Hola Escorpio, ¿cómo estás tú? Imagínate, viene ahora a darte la cara. Esta persona te va a explicar muchísimas cosas, por qué se fue así, por qué, qué fue lo que pasó exactamente, qué era lo que le molestaba. Quizás a lo mejor te dio migajas y ya definitivamente era porque eso era lo que le provocaba. Quizás ahora la lejanía le hizo y le está haciendo entender muchísimas cosas y por eso ahora viene quitándose la máscara y dándote la cara. Vamos a ver. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor y también para otras cositas más. Así que esto es cómo te leo el tarot gratis. Primero que nada, mi corazoncito bello, vamos a sacar aquí una carta y vamos a ver qué nos quiere decir, qué consejos nos quiere dar el tarot, bien sea consejo como una advertencia. ¿Qué nos puede decir el tarot en este momento? Para ti solamente, nada de persona especial, nada, es para ti. Un arcano mayor y es la luna. Hay muchas dudas aquí que tienes. Mira, mi querido y adorado Escorpio, yo lo único que te digo es una cosa. Es cierto que esa persona va a volver. Es cierto que esa persona va a venir a darte la cara. Es cierto que esa persona va a venir a explicarte muchísimas cosas. ¿Por qué se fue? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Tantas cosas que a lo mejor tú necesitabas saber y que esa persona nunca te las dijo. Pero eso sí que te digo que antes de tú tomar una decisión, necesitas despejar todas estas dudas. ¿Es verdad lo que te está diciendo o te lo está diciendo como quien dice para meterte una coba, para volver a caer en su zona de confort? ¿Es cierto lo que te está diciendo? Tú necesitas tiempo para comprobarlo. Tú necesitas ahora que te den tiempo. Eso no es así tan fácil, porque a lo mejor tú habrás salido un poco de esa turbulencia, pero de lo que no había salido era de las dudas del porqué de todo lo que pasó. Tú tuviste que a rajatabla, a como venga, salir de ese hueco que estaba toda llena de barro, todo lleno de barro, y así mismo te tenías que ir a trabajar. Pero siempre con las dudas encima a cuesta. Ahora esa persona va a querer venir a darte explicaciones, pero tendrán que ser explicaciones convincentes. No es así nada más por hablarte y por decirte, no señor. Hasta que tú quedes completamente así y después esta carta desaparezca. Así que ahí te la dejo porque son muchísimas dudas. Necesitas investigar mucho, hablar mucho, preguntar mucho, dar tiempo, que te dé tiempo para tú poder dislucidar, digerir, masticar todo esto que te está diciendo. He dicho. Hay algunas dudas que puedes estar teniendo tú también fuera del amor o el desamor, como puede ser en tu trabajo, como puede ser en tu vida normal. Algunas dudas que tienes que despejar, pues entonces tú sabes cuál es la mejor manera para disipar dudas. Pregunta, pregunta. En tu trabajo, ¿tienes alguna duda? ¿Tu jefe está molesto contigo? ¿Tiene trompa? ¿Tiene cara de cañón contigo? Pregunta, haz una reunión y pregúntale qué es lo que pasa. En cualquier aspecto de tu vida. Vamos a ver qué es lo que es, qué fue lo que hice, qué pasó. Vamos a arreglar este problema de una buena vez. ¿Cómo se arreglan los problemas? Hablando, parlando. Je veux parler avec toi, tu vas parler avec moi. C'est tout. ¿Ok? En francés. Ok, entonces vamos ahora a tus carticas de el oráculo de Lenormand. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir en amor, en desamor o en otras cositas más. Y después viene el Tarot Rider, que ese sí va a hablarte directamente del amor, ¿ok? Vamos a ver. Hoy estoy hablando en francés, imagínate tú. Vaya pues, ¿sabes que ese es el idioma que hay aquí en esta provincia de Quebec? Entonces, no es que yo hable perfecto el francés, pero sí me defiendo ahí, me defiendo, más o menos. Sí, señor. Vamos a ver entonces aquí qué hay. ¿Qué dicen las cartas del el oráculo de Lenormand? Vamos a ver. Veo aquí que tienes algunos dividendos que puedas estar teniendo. Mira, quizás a lo mejor pueda llegar algún dinerito sorpresivo para ti. Puede ser algún bono, puede ser algo así, algo que te ganaste,
algo que viene para ti, algo, ganancias en tu negocio, qué sé yo, pero estoy viendo que la cosa se está acomodando. En los próximos meses podrás tener un poquito de mejoría en tu economía, para no decir que un poco, bastante, ¿sí? Veo aquí mucha contentura, mucha alegría, quizás a lo mejor por eso mismo, por eso y por muchísimas cosas más, digamos. Y aquí estoy viendo quizás a un enemigo oculto. Ese enemigo oculto pueden ser inclusive palabras que se dicen mal, que se dice, no existe palabra maldicha, sino mal interpretada. Cuidadito, pues, que vayas a hablar algo que realmente malinterprete. Por eso es que te está diciendo el tarot, por favor, habla, aclara. Para eso a uno Dios le dio boca, le dio lengua y le dio faringe, laringe, sonidos vocales para que uno pueda hablar. Entonces, cuidadito pues con eso, mi querido y adorado Escorpio. Y aquí veo alguien constante aquí, una constancia. Veo aquí que definitivamente sí, mira, hay muchísimas cosas que se pueden arreglar. Tú dirás, pero es que ese malentendido se va a arreglar. Sí, mira, si lo sabes hablar, si lo sabes interpretar o lo sabes atajar a tiempo, sí hay muchísimas probabilidades de que se arregle. ¿Ok? Alguien así que se vuelva, digamos, o que alguien que se sienta tu enemigo porque hayas dicho algo de esa persona o hayas hablado. Por eso es que uno debe calladito todo el tiempo, ¿sabes? Comentarios cero, opiniones nada, porque eso puede llegar a oídos y entonces tenemos problemas. ¿Ok? Es lo que quiero decir. Ojo pues. Vamos a ver ahora aquí, mi querido y adorado Escorpio, ¿qué nos quieren decir entonces las cartas para ese amor? Vamos a ver. Mira, viene a darte la cara, es cierto. Quiere explicarte muchísimas cosas. Quiere decirte por qué se fue, qué fue lo que pasó, por qué vuelve ahora después de ese tiempo. Quizás a lo mejor tú te habías olvidado ya de todo eso y ahora quizás olvidado, a lo mejor no tanto, pero sí con muchísimas dudas y tú no te esperabas quizás una explicación como esta. Entonces volverá, volverá o seguirá, o como digo, tú volverás con esa persona o vas a seguir tu camino. ¿Qué es lo que vas a hacer por fin? Dímelo, escríbemelo, mándamelo a decir qué es lo que tú crees que vas a hacer. Vamos a ver entonces. Mira, sí, esta persona viene a decirte, viene a proponerte, viene a hablarte como debe ser. Quizás a lo mejor en un momento determinado hasta migajas te estaba dando, quizás a lo mejor, no sé, no, o sentía, o a lo mejor sentía también esa persona que estaba recibiendo migajas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces decidió irse y ahora te está dando todas las explicaciones habidas y por haber. Sí, es una persona que en el fondo ha tenido que luchar consigo misma, su mente y su corazón. Ha tenido que luchar y escoger a ver cuál es la mejor manera y definitivamente decidir a venir a dar la cara. Así mismo es. Esta persona, si va a venir, vamos a ver, si va a venir a volver otra vez a realizar algo contigo, no lo sé. Lo cierto es que viene a darte la cara, a darte explicaciones. A lo mejor después de eso vendrá pues una nueva relación. Ahorita no la estoy viendo, pero sí veo que quiere por lo menos dejar la puerta abierta. Veo aquí muchísima tristeza de tu parte. No te veo así como alegre, muy alegre, que digamos, estuviste muy triste a pesar de todo, mi querido Escorpio. Y no te crees, no te lo puedes creer que esta persona pueda venir a darte la cara. Pero mira el resultado final de esto. Mira el resultado final de esto. No te lo puedes perder. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué estás viendo aquí? Una reunión otra vez, una relación otra vez que se une, una situación que se vuelve relación. Ahí te lo dejo. Más nada, aquí no hay más nada que hablar. Sí que veo que va a costar un poquito volver otra vez a arrancar, no es lo mismo. Tú tienes tus dudas, tienes tus grandes cantidades de dudas. Vuelvo y te repito que tú tienes es que, vamos a decir así, poner un poquito mano dura acá y no irte de bruces, no irte de una buena vez, no con la emoción de decir sí, ok, está bien y olvidarte de que tú tienes tus dudas. Despeja con calma esas dudas.
que te demuestre realmente que lo que viene es, como quien dice, a empezar una nueva relación. ¿Entiendes? Después de todo lo que te explique. Y sí, al final estoy viendo como que hay una decisión que se hace contundente y se comienza, como quien dice, a equilibrar todo. Yo le veo buen resultado. Ahora, eso será de tu lado, de tu parte. Voy a ver una cartica aquí de las cartas guías, a ver qué dicen. Solo sal de tu zona de confort y fíjate lo que hay a tu alrededor. Cambios para ti, progresos. Claro que sí. Hay muchos cambios y muchos progresos. Todo depende, por supuesto, de cómo tú lo veas, de cómo tú lo tomes, de cómo tú te sientas, de cómo tú puedas ser capaz de sacar de ti ese barro de dudas que los tienes pegado todavía hacia la cara. Estás llena de barro por todas partes, entraste en ese pozo de dudas, en esa ciénaga y necesitas limpiarte. Échate un baño, quítate todo ese barro que tienes y empecemos de nuevo. Aquí veo que pueden haber buenos resultados, así que, ¿por qué no? Pues vamos a darnos la oportunidad. Ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Escorpio, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.